Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a nuestro Señor estamos una nueva oportunidad que el Señor nos concede de estar en sus hogares y en todas aquellas partes que pueda llegar esta señal. Dios sea con cada uno de ustedes bendiciéndolos ricamente. Damos gloria a Dios por eso. Ahora, si quisieran leer conmigo, vamos a leer una pequeña porción en las Escrituras, en el libro de Job, capítulo 42. Vamos a leer lo que dijo estas palabras de Job a Jehová. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en las cenizas. Aleluya. Esta es la condición en la cual el Señor siempre busca de que todos sus hijos lleguen a este punto, de que nos podamos arrepentir, de tal manera que podemos llegar del polvo y de las cenizas, con esa sinceridad, con ese punto en el cual nosotros podemos presentar nuestro corazón sincero delante de Dios. Hoy, así como lo dijo Job, que él pedía al Señor, que le preguntaría y el Señor le enseñaría estas cosas. Así podemos estar cada uno de nosotros con algunas cosas que podemos presentar hacia delante del Señor, pero cuando el Señor viene y las dice, tenemos que aceptarlas. Así que vamos a orar para dar comienzo a este servicio. Oremos. Padre Celestial, oh Dios, primeramente, Señor, a ti debemos todas las cosas, Señor. Padre eterno, Señor, la razón de la cual estamos aquí de pie, Señor Jesús, es por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Tantas cosas, Señor, que acontecen en este mundo, Señor. Oh Padre Celestial, cosas, Señor Jesucristo, a la cual aflige nuestras vidas, Señor. Pero, Dios de gloria, Señor, tú nos confortas, Señor, por medio de tus palabras, Señor Jesús. Padre Celestial, cada día, Señor Jesús, oh Dios, tú hablas al corazón del hombre, Señor, para que venga el arrepentimiento sincero delante de ti, Señor Jesús. Oh Dios, ayuda a mis hermanos y hermanos, Señor, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, Señor Jesús. Ayuda a tu iglesia, Señor Jesús, oh Dios, que te busque en oración, oh Dios. Padre Celestial, ayúdalos, Señor, en mi petición, Señor. Si alguno pudiera estar enfermo, Señor Jesús, oh Padre Celestial, tú prometiste, Señor Jesús, que tú eras el único sanador, oh Dios. Oh Padre Celestial, y estamos dependiendo de tu mano, Señor. Todas aquellas peticiones de nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, Señor Jesús, a los cuales, oh Dios de gloria, estamos confiados de que tú los sanarás completamente. Así te estamos creyendo, Señor Jesús, porque tu palabra nunca cae en tierra. Estas alabanzas, Señor Jesús, queremos presentar delante de ti, oh Dios de gloria, Señor, manifestando una gran verdad que es la necesidad de nuestras vidas, Señor. En esta hora te bendecimos, tu santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Hay un cántico en nuestro himnario en la página 45. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, por tuya nada más. Aleluya. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Una vez más el coro. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Amén, amén. Lo más tremendo de esto es que cuando una vida reconoce su posición, reconoce que es un pecador, reconoce que necesita de un Salvador, poder llegar y decir estas palabras: lávame, Señor, límpiame de mi maldad,
Ciertamente hay ese Dios todopoderoso que puede acudir a ese llamado y poder limpiarlo completamente. Oh, aleluya. Por eso hay muchas personas no entienden esto. Pero cuando el Señor limpia el pecado, esa persona nunca más volverá a ese pecado. No volverá, porque estará limpio para Dios. Oh, aleluya. Le glorificamos al Señor por todas las cosas. Oh, ciertamente que el Señor bendiga nuestros corazones y podamos seguir hasta el final de los tiempos. Oh, y que el Señor se manifieste en cada uno de sus vidas. Dios me le bendiga, mis hermanos, y será hasta otra oportunidad que el Señor nos pueda conceder esto. Dios sea con ustedes. Amén. Señor le bendiga, hermano. Un saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Privilegio nuevamente estar aquí con ustedes en esta hora para que compartir la palabra del Señor. Bueno, damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana y nuevamente podemos estar de pies aquí en este lugar para compartir la palabra del Señor con ustedes, ya que eso fue lo que el Señor nos ha mandado, pues, a predicar estas palabras, estas buenas nuevas de salvación para cada uno de ustedes, pues, y esperemos que cada uno de ustedes estén bien, que estén siempre allí en contacto por aquí, por esta red de internet, para que cada uno de ustedes pueda alimentarse de la palabra del Señor. Vemos que días tremendos cumpliéndose la palabra del Señor, vemos cómo la tierra está gimiendo, cómo cayendo juicio en algunos lugares, esos volcanes haciendo erupción, pero la gente lo mira muy livianamente porque ellos piensan nada más que eso es normal, pero nosotros que creemos esta palabra, que hemos escudriñado esta palabra, porque el Señor dijo que escudriñáramos esta palabra porque allí os parece que tener la vida eterna, y nosotros vemos que son juicios que están cayendo aquí en esta tierra por causa de la maldad del hombre, porque el hombre, el Dios de la gloria, le ha dado siempre el llamado al hombre y el hombre no ha querido obedecer para que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad, y el Señor no quiere que ninguno se pierda, y el Señor ha extendido siempre su mano de misericordia, quiere que ninguno de ustedes se pierda, y Él tiene todavía su mano extendida allí para que cada uno de ustedes llegue a esa salvación que el Señor quiere darnos, a esa heredad que quiere darte, esa vida eterna que el Señor quiere darte. Pero muchas personas no han querido oír la voz de Dios. Ellos están más oyendo la voz del mundo que la voz de Dios. Y la voz del mundo los ha ahogado tanto a ellos que ya no, ¿cómo pudiéramos decir? Ya tienen, como dice, el oído, no lo tienen, o sea, los tienen sordos a las palabras de Dios, y se les ha endurecido tanto el corazón por ver tantas cosas que están sucediendo. Pero bueno, nosotros confiamos en el Señor tiene a un pueblo escogido, el Señor en su palabra tiene una iglesia que Él escogió, una iglesia sin mancha y sin arruga, y si usted es un escogido de Dios, usted no se va a perder, porque sea como sea, el Señor de la gloria lo va a traer a cuenta, y usted, como un hijo de Dios descarriado que puede estar allí en el mundo, yo sé que usted va a oír la voz de Dios, y usted va a obedecer y se va a parar de esa condición donde usted está metido allí en el pecado. Así que Dios está esperando por usted, porque Él mismo entregó su vida por usted y por mí, para que siguiéramos ese camino de salvación, y Él pagó el precio para que usted no vaya a ver esa gran tribulación que viene, porque viene una gran tribulación para esta tierra que, mire, la Escritura dice que hasta el valiente va a decir ¡ay! Imagínense cómo será eso tan tremendo. Vemos, estamos aquí buenamente para compartir esta palabra, pues que siempre Dios nos da una cosita que Él quiere atesorar en sus corazones, y quiero compartir una palabra con ustedes aquí en esta Escritura, pues, y quiero invitarlos para que ustedes, si tienen una Biblia en su casa,
puedan seguir la secuencia de esta escritura para que veamos algún temita aquí que Dios nos va a ayudar y Dios es el que va a hablar en esta tarde. Yo los invito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 3 en adelante y bueno, hasta donde Dios nos guíe. Así que estén atentos pues, para lo que Dios nos quiera hablar en esta hora, Padre. Vamos a leer la palabra pues, en el nombre de Jesucristo, Efesios 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo en el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí la leemos, la palabra, y quiero tomar un temita aquí sencillito. Quiero que usted y yo nos escudriñemos en esta hora, y va a ser la iglesia verdadera. Vamos a llamarla así, una iglesia viva y verdadera. Yo creo que eso es un mensaje que predicó el hermano Branham hace tiempo atrás, en 1958, por ahí está. Pero quiero llamarla de esta manera, la iglesia, una iglesia viva y verdadera. Y yo creo que tiene que haber una iglesia viva y verdadera porque el Señor nos dijo que iba a haber una iglesia y esa iglesia iba a estar en esta tierra en este mismo instante, o sea, en esta última edad. Así que vamos a orar ahora para ponernos en la mano del Señor y que Él sea que nos ayude, Él sea que nos diga cómo es esta iglesia verdadera y viva y verdadera. Así que vamos a ponernos en la mano del Señor, lo invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más agradecido de ti, Señor amado, por tu misericordia, por tus bondades, Padre, porque, Padre amado, sin ti nada podemos hacer. Estamos aquí, Padre amado, porque tú nos has llamado, Padre, a traer esta palabra a tu pueblo, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, porque ¿qué tenemos nosotros, Padre? Nosotros no tenemos nada. Pero tú tienes, Padre amado, palabras de vida eterna. Tú tienes la salvación aquí en esta palabra, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a las vidas que nos escuchan en esta hora, Padre. Los que están cerca, los que están lejos. Padre amado, tú extiendas tu mano, Señor, y tú reveles esta palabra en sus corazones. Abre sus corazones para que esta palabra llegue allá adentro, Padre amado, y pueda hacer algo en cada vida que esté dormida. Despiértala espiritualmente, Padre, para que ellos vean, Padre, el movimiento y la palabra que se está manifestando en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesucristo, pues pongas la palabra en mi boca, Padre, y yo me rindo en tus manos para que seas tú hablando y no yo, Padre. Para la gloria de tu nombre te pido que unja los oídos de nuestros hermanos y nuestras hermanas y amigos que están escuchando en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo.
Así te lo pedimos para tu gloria y tu honor. Amén. Bueno, empezando con esta iglesia viva y verdadera, una iglesia que está escrita en esta palabra y fue predestinada, así como vemos los tipos del Antiguo Testamento. Yo creo que siempre había una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Yo creo que los tipos más perfectos que fueron allá en el principio fue Abel y Caín. Yo creo que ustedes conocen la historia de estos hombres, ¿ah? Como uno, Dios se agradó de él, y como el otro, Dios no se agradó de esa ofrenda que le trajo, porque era una ofrenda natural, pero aquí estaba Abel con una ofrenda espiritual, una revelación del Espíritu, y Dios se agradó de ese hombre. Y yo creo que en cada tiempo, en cada dispensación, yo creo que Dios ha estado siempre moviéndose con su verdadera iglesia. Es igual como ha pasado en los tiempos. Ahí estuvo Noé también con esa iglesia verdadera allí, una iglesia que Dios la llamó a salir del mundo y le dio una, como dice, una provisión para que saliera. Y allí Dios le dio una orden a Noé para que construyera un arca, para que se salvaran aquellas 8 personas y perecieran millones de personas. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra de ese profeta que estaba allí, y esa iglesia salió de ese gran mundo, como decir, científico que había en ese tiempo. Y Dios levantó a esa iglesia, aunque eran 8 personas, pero era su iglesia predestinada para ese tiempo. Y vemos también como tipo de iglesia como fue el pueblo de Israel. Yo creo que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando Dios trajo a Moisés y le dio aquellas señales y aquellas maravillas para sacar a su iglesia, era una iglesia predestinada que estaba allí. A pesar de todo, era la iglesia del Dios viviente. Y a pesar de que aquella gente murmuraron, se quejaron, pero era la iglesia del Dios viviente que estaba allí. Aunque muchos se murieron en el camino, cayeron postrados en el desierto, pero habían allí un remanente, una iglesia que verdaderamente Dios había llamado a salir fuera de ese país llamado Egipto. Y Dios cumple su palabra, porque como Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y Él nunca cambia, Él es un Dios inmutable, Él es un Dios que, mire, no se muda, y Él sigue haciendo lo mismo. Vemos que cuando sacó a Israel, lo sacó con grandes señales y maravillas. Lo sacó, mire, así el diablo lo tendría donde lo tendría presos y esclavizados a sus hijos. Pero Dios tuvo que usar su poder para sacar a esa iglesia de allí donde estaba esclavizada. Y era una iglesia predestinada, estaba predestinada para salir de Egipto, porque ya eso se había profetizado, creo que fue por boca de José, que Dios los iba a visitar en un tiempo y Dios los iba a sacar de esa esclavitud. Y así pasó el tiempo. Y siempre Dios ha tenido, en cada edad, ha tenido su iglesia, su grupito allí. A pesar de que no son millones de personas, pero siempre ha tenido su grupito allí. Y una de las cosas que vemos es que en este tiempo, en este último tiempo, Dios, por su palabra, como nos dice aquí en su palabra, que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo, no que lo escogió ahorita cuando usted se entregó, cuando usted se arrepintió, no, Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, porque usted estaba en los pensamientos de Dios. Y entonces vemos que Dios sabe el fin desde el principio. Y vemos que aquí, como dice la palabra en el verso 4, dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Imagínense, ya usted y yo, a pesar de todo, cuando andábamos allí en el mundo, a pesar de que andábamos todos manchados, todos, mire, negros de pecado, pero Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. O sea, para que fuéramos llenos del Espíritu Santo, porque si para ser santos tenemos que tener al santo en nosotros y sin mancha delante de Él.
Imagínense, una iglesia que ya estaba predestinada para esta última edad, predestinada antes de la fundación del mundo, iba a ser santa y sin mancha, como dice la otra palabra allí, sin arruga. Y es una iglesia que verdaderamente tiene que tener a Dios en su alma. ¿Cómo tiene que tener a Dios en su alma? Usted se preguntará, usted tiene que primeramente, como dijo el apóstol Pedro, que se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y va a recibir el don del Espíritu Santo. Y vemos que ahí recibiendo el don del Espíritu Santo usted va a ser una nueva criatura y usted las cosas viejas ya van a pasar. ¿Por qué? Porque usted va a ser una nueva criatura, porque usted está predestinado para ser santo y para ser un hombre sin mancha, sin arruga y sin contaminación. A pesar de que se revolcó por allá en el mundo, pero Dios lo predestinó a usted para eso, para ser heredero de salvación, para ser heredero del Espíritu Santo, para ser heredero de toda bendición espiritual, así como dice aquí la palabra, que estamos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que todo demonio debajo de la planta de sus pies, una novia elegida, una iglesia viva y verdadera. Y yo creo que una de las cosas que nosotros vemos es muy tremendo, porque si Dios predestinó a esta iglesia tiene que verdaderamente mantenerse con lo que está escrito aquí, con esta palabra, con el mensaje que Dios nos mandó para esta última edad, para dejar un pueblo. Nosotros tenemos que quedarnos con todo lo que está escrito aquí, porque es algo tremendo. Mire, si usted obedece la palabra, si usted da los pasos correctos y si usted verdaderamente es un miembro de esta iglesia viva y verdadera, que es la iglesia que Dios predestinó para esta última edad, no es la iglesia católica, no es la iglesia pentecostal, no es la iglesia veneciana, no, estamos hablando de esa iglesia que Dios predestinó. Y esa iglesia que Dios predestinó tiene que estar bautizada con el Espíritu Santo, porque como dice la palabra, que todos somos bautizados con un mismo Espíritu, que es el mismo Espíritu Santo. Y si nos obedecemos a esta palabra y fuimos predestinados para recibir estas bendiciones espirituales, y Dios nos las entregó a nosotros. Y vemos que dice aquí la palabra, mire, en este mismo capítulo 1 del verso 22, dice que, vamos a leerlo del 20, la cual operó en Cristo Jesús resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, que sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces podemos ver que no hay una iglesia que, si este Dios predestinó a esta iglesia viva y verdadera, yo creo que esta iglesia viva y verdadera tiene que tener la autoridad de Dios en su vida. La autoridad de Dios que es de Dios, porque aquí dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Imagínense que nosotros tengamos esa autoridad que Dios nos ha dado contra el diablo, contra todos sus demonios. Venga como venga vestido. Yo creo que tenemos esa autoridad, tenemos toda lo que es la jarra del Espíritu. Tenemos que tener todos esos dones espirituales en nuestra vida para discernir todos los pasos del enemigo. Tenemos que tener esa sabiduría de Dios para poder expresar las palabras de Dios a las vidas que están preguntando, que están haciendo preguntas. Porque si la sabiduría de Dios lo podemos llevar es a ser un miembro de iglesia, pero con la sabiduría de Dios lo vamos a llevar a esta iglesia viva y verdadera, lo vamos a llevar a que se vista de toda esta palabra, a que se alimente de toda esta palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos que verdaderamente, mire, es un tiempo que estamos viviendo, mire hermano, que los dos espíritus se están moviendo tan tremendamente, porque
usted para discernir verdaderamente si esta iglesia es viva y verdadera, o aquella iglesia es la verdad, o aquella iglesia tiene la verdad porque canta muy bonito, o porque el predicador, mire, es muy pulito, o porque habla muy bonito. No, la iglesia viva y verdadera yo creo que debe tener, mire, la condición que debe tener esa iglesia viva y verdadera, o las mismas características de su creador, de su rey, porque Jesucristo es nuestro rey y tenemos que tener esas mismas características de él. Y si Dios nos ha dado a nosotros de su Espíritu Santo, yo creo que las mejores armas que nosotros tenemos es esta palabra para discernir cuál verdaderamente es la iglesia del Dios viviente, porque hay muchas iglesias, demasiadas iglesias hay, demasiadas organizaciones, porque cada una tiene su nombre. Y vemos que en vez de dejar que el Espíritu Santo las guíe, están siendo guiadas por el hombre. Y el hombre lo que hace es echar a perder todas las cosas. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que ver y analizar y compararnos verdaderamente cómo tiene que ser esta iglesia viva y verdadera de esta última edad. Y yo creo que el profeta los aconsejó mucho de estas cosas. Y él dice en este mensajito de la Éfeso, dice, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma, ese es el plan, no hay ningún otro plan. No le hace lo que digan los estudiantes. Dios no ha cambiado aquel plan. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Imagínense, como Dios no cambia su plan y Dios va a comparar su iglesia, o nosotros verdaderamente tenemos que compararnos con la iglesia primitiva. Y yo creo que tenemos que, para compararnos con la iglesia primitiva, yo creo que tenemos que leer completamente, escudriñar el libro de los Hechos. Esos 28 capítulos, creo que trae 29, por ahí está. Y escudriñarnos para ver que verdaderamente, si estamos verdaderamente haciendo las cosas que ellos hicieron. Porque una iglesia viva y verdadera, así como esa iglesia de Pentecostés, mire qué es lo que no hizo ella. Ella hizo grandes cosas, pero ellos primero obedecieron, porque el Señor les dijo que se quedaran allí en el aposento alto y esperaran para que fueran investidos del poder de lo alto, para que ellos fueran sus testigos. Y esos hombres se obedecieron allí. Y ellos, mire, el día de Pentecostés cayó un derramamiento del Espíritu Santo que, mire, verdaderamente fue algo tremendo. Y ellos vieron, mire, lenguas de fuego, mire, ellos hablaron en lengua, ellos decían, mira, estaban como borrachos allí, pero era, mira, por el vino de la revelación que les había sido dado a ellos, porque el Espíritu Santo tomó a cada uno de ellos, mujeres, hombres, niños tal vez, ancianos, pero estuvieron allí verdaderamente porque obedecieron a Dios y Dios cumplió su promesa al darle este derramamiento de su Espíritu Santo. Y esa verdaderamente, como dice aquí en este mismo mensaje, hablando de esa iglesia, cuando Pedro, aquellos hombres le preguntaron que harían para ser salvos, porque ellos también querían entrar en esa iglesia, ver esa iglesia que verdaderamente no era una iglesia muerta, ver una iglesia tremenda, encendida, con el fuego de Dios allí, con las maravillas y las señales que le seguían a estos hombres. Y Pedro les contestó a ellos y les dijo que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Pero Pedro tampoco se quedó allí y les dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamar.
Y es una promesa para cada uno de ustedes, los que están allí escuchando. Niños, jóvenes, adultos, jovencitos. Mira, aquí no hay edad para esto. Aquí está la promesa del Señor para cada uno de ustedes. Si usted quiere entrar en esa iglesia viva y verdadera, tome esta medicina que se le está dando en esta hora. Así está hablando el apóstol Pedro. Estos hombres le preguntaron, bueno, Dios a través de la boca del apóstol Pedro les dio la medicina para que ellos verdaderamente puedan entrar en esa iglesia viva y verdadera. Entonces vemos que ahí él les habló de la promesa, que era para nuestros hijos, para todos, para los que están lejos, los que están cerca, para cuanto Dios llamare. Dice que la promesa del poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para ustedes, hablando de los judíos, para sus hijos, para los judíos, y para todos los que están lejos, a nosotros que estamos lejos, usted que estaba tan lejos, ahora está cercano a Dios. Dios le ha dado esa promesa para cada uno de ustedes, ese don maravilloso del Espíritu Santo. Para todos los que están lejos, que son los gentiles, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, judío y gentil, hasta que Él deje de llamar. El mensaje, el poder de Pentecostés no cesará nunca. Muchas personas piensan que Pentecostés cesó ya. O sea, que la edad apostólica cesó. No, todavía ahora es que está viva en esa iglesia verdadera, en esa iglesia que verdaderamente Dios predestinó para esta hora, o para esta última edad. Dice, lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es un derecho inajenable. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a ser esa iglesia viva y verdadera? Teniendo esa palabra pura de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Como decía los ministros, ellos dicen, muchas personas no les gusta cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, pero eso fue lo que se manifestó en el día de Pentecostés. Hablaron en lengua. Esa gente allí, si se pone a leer el libro de los Hechos, léalo tranquilamente, fueron guiados por el Espíritu Santo, porque como Él no cambia, así como guió a Simeón para llevarlo hasta el niño que era el Cristo, porque Dios le había dado una promesa a Simeón de que él vería, que no vería muerte hasta que viera el Cristo, y Dios le dio, guiado por el Espíritu. Y mire, y guió a aquella mujer también, Ana, una mujer ciega, una mujer que verdaderamente era ciega, pero espiritualmente tenía unos ojos mejores que muchos teólogos, mejores que muchos maestros, mejores que muchos pastores que dicen que son de la iglesia del Dios verdadero. Vemos que verdaderamente es una de las cosas más tremendas que vemos. Pero Él siempre nos está dando una amonestación, y una amonestación a esta iglesia, que no descuidemos las cosas, porque a veces nos descuidamos. Y como le leía esto por ahorita, lo que dice lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inajenable. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu Santo manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo nos amonesta con esto. Hablando de Hebreos 2, del 1 al 4, dice, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, por acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salud tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que lo oyeron? Testificando juntamente con ellos, Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Imagínense, aquí es algo muy tremendo, porque cuando el Espíritu Santo escribió esta palabra,
inspirada, inspiró a estos hombres nunca se equivocaron porque estaban inspirados, inscribiendo lo que Dios les había dicho. Y fíjense, si en Pentecostés, en el día de Pentecostés, pues yo creo que ustedes se pueden dar de cuenta que en el aposento alto no estaba Pablo. Pablo no recibió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él estaba por allí tratando de perseguir la iglesia, hacerle daño a los creyentes. Pero cuando este hombre recibió el Espíritu Santo y fue inspirado a escribir esta palabra, vemos que dice, y repartimiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿estaba equivocado Pedro y Pablo? No, ellos estaban allí, mire, los dos sabían lo que había pasado en el día de Pentecostés. Pedro era, como dice, un protagonista allí, uno que estuvo allí y tuvo esa experiencia y fue testigo de lo que se derramó el día de Pentecostés. Pero aquí estaba Pablo, que no estuvo allí, pero sabía lo que había pasado, porque Dios se le había revelado a él. Y son repartimientos del Espíritu, por eso es que Dios los mandó, lo inspiró a hablar de los dones espirituales en 1 Corintios 12, 14 también, y 13. Ahí está todas esas escrituras que son para nosotros, pero nosotros no queremos los regalitos de Dios. Dios nos está dando unos tremendos regalos y nosotros los rechazamos. Es como yo me estén dando este anillo, que es de matrimonio, y yo lo rechazo, me lo pongo, pero lo quito y me lo escondo. ¿Por qué? Porque no lo quiero exhibir. No, nosotros no tenemos que estar escondiendo esos dones espirituales. Yo creo que es hora de que cada uno de nosotros despierte ese don que tiene. Porque hablando de estos dones, mire, Dios habla en todos los mensajes del profeta. Yo creo que habla de los dones. Yo creo que ustedes tal vez dirán, otra vez con los dones, otra vez con los dones. Pero es algo que Dios quiere sembrarlo en tu corazón porque es su palabra. Nosotros aquí no estamos inventando, no estamos jugando juegos de nada, no, nosotros estamos hablando lo que Dios nos puso a decir. Esta palabra nunca va a pasar, así dijo el Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque el Señor, por boca del hermano Abraham, siempre, esa escritura siempre estuvo allí. Hebreos 13:8. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Ahora, dice aquí, mire, que aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. No fue muy grande, fue odiada y despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios, permaneció con el plan original de la palabra. Y no podemos permanecer nosotros con el plan original de la palabra. Porque siempre nos pueden estar criticando si nosotros nos estamos quedando con la pura palabra de Dios, así como se quedaron aquellos hombres en el aposento alto. Estos hombres, se movió el Espíritu Santo en ellos con señales y prodigios y maravillas y mire y tantas cosas que hizo. Se movió mucho el discernimiento del Espíritu en esos tiempos. Se movió mucho esa facultad de esos hombres que sanaban a los enfermos, esos hombres que se les movió esa facultad que Dios les dio de hacer milagros, de levantar muertos, se movieron esos dones de las visiones. Cuando el Señor le dio visiones al apóstol Pedro, se movió con una visión allí, cuando el apóstol Pablo también fue en una visión para ayudar a aquel hombre de Macedonia. Entonces, ahí se está moviendo los dones del Espíritu. Entonces no lo podemos negar. ¿Cómo vamos a negar esos dones si están escritos aquí en la palabra? Y vemos que, bueno, la iglesia verdadera siempre se quedará con lo original, con la pura palabra de Dios. Y yo creo que una de las cosas más tremendas que verdaderamente vemos es que muchos no se han quedado con esta palabra, porque niegan muchas cosas que están escritas en la palabra y vemos que están negando el poder de Dios. Ellos creo que ponen la cosa para
para otro tiempo. Y pone vamos a decir, que ya eso fue para el tiempo de los apóstoles y fue para el tiempo del hermano Braja. No, hermano, ahora es que el Señor se está moviendo. Yo creo que el Señor se sigue moviendo en su pueblo. Y una de las cosas más tremendas que podemos escuchar, o podemos hablar aquí, creo que dice, hablando de esa iglesia viva y verdadera. El apóstol Pedro habló de esa iglesia predestinada, que Dios ya la había predestinado. Dice que la palabra dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que para que nosotros anunciemos ese poder de la palabra para todo ese mundo que está lleno de tinieblas. Y una de las cosas que vemos, pues yo creo que dice aquí en Hebreo, creo que estaba leyendo un poquito, para ver algo aquí que creo que Hebreos 9, creo que sí, 9. Hablando de un poquito de esta iglesia que es viva. Una iglesia viva, yo creo que usted ha visto cuando un muerto está allí en el ataúd, ese no se mueve, pero una persona usted la ve viva, anda por allí caminando, respirando, hablando, comiendo, bueno, haciendo tantas cosas, corriendo, gozándose, riéndose, pero el muerto no, porque el muerto siempre estaba allí tirado en el ataúd y hasta que te lo tienes que llevar porque después se va a poner hediondo y tienes que enterrarlo. Pero un hombre vivo tiene que, mire, andar contento porque verdaderamente está vivo. Y el Señor, bueno, aquí dice algo muy tremendo, porque dice aquí en Hebreos 9, leyendo desde el 11, hablando cuando Jesucristo, el Señor, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pues, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está. Yo creo que una de las cosas que dice aquí más tremendas, creo que es aquí en el mismo verso 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvas a Dios vivo. Ahora, antes hacíamos las obras muertas, porque andábamos muertos en delitos y pecados. Creo que servíamos hasta dioses mudos, dioses de madera, hasta teníamos por dioses a artistas o a mujeres artistas o cantantes, y esas eran obras muertas, porque eso son cosas del mundo, porque todo lo que es el mundo, mire, va a perecer, porque son cosas muertas. Y tal vez hicimos tantas cosas y verdaderamente andábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora
Dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Ahora tenemos que servir ahora al Dios vivo. Por eso estamos hablando de una iglesia viva y verdadera. Y yo creo que yo cuando consigo estas cositas ahí que son perlitas, que son de orito, que están allí escondidas en los mensajes, y uno las escudriña y uno dice, verdaderamente yo no sé qué le pasa a mucha gente que dicen que creen el mensaje de la hora. Y ellos, ¿será que no ven estas cosas tan tremendas escritas allí en los mensajes? Porque son los mensajes más tremendos que hay. El que le leía ahorita era la de Éfeso. Y viendo aquí en esta mensajito que es la señal, porque yo creo que mucha gente está familiarizado con el mensaje de la señal, que es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Y viendo aquí, como dice, que estábamos en obras muertas, ahora que le sirvamos al Dios vivo, y nosotros tenemos que ser también una iglesia viva y verdadera, una iglesia que verdaderamente se mueva el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y en este mensajito, el hermano Branham habla, en este mensajito la señal, le voy a decir la página para que usted vea que verdaderamente este mensajito es de la voz de Dios. La señal, en la página 50, fíjense lo que dice el hermano Branham aquí. Si ustedes quisieran leer esto, lean esto aquí. La escritura, que la tengo anotada, dice aquí el hermano Branham. Dice Hebreos 9, 11, 14. Dice, cuando uno lee, dice esto, que no sirvamos a obras muertas, sino a un Dios vivo. Con obras vivas. Amén. Con obras vivas y señales vivas. ¿Creen ustedes en señales vivas? Solo les pregunto yo a ustedes, amigos y amigas, ¿creen ustedes en señales vivas? ¿Creen que verdaderamente estas señales son de Dios? Estas señales que son escriturables son de Dios. Yo creo que es hora de escudriñar la palabra y escudriñar los mensajes, porque lo hemos conformado mucho, lo hemos quedado, como dice en el aparato, lo hemos quedado sentaditos, como dice ahí la escritura, que fuimos predestinados para ser santos, sin mancha y sin arruga, pero esos santos tienen que vestirse de toda la armadura de Dios, vestirse de la palabra de Dios. Y el hermano Branham dice que no sirvamos a obras muertas, sino a un Dios vivo, con obras vivas. Con obras vivas y señales vivas. ¿Quieren ustedes en señales vivas? Si quieren, anótenlo, dice él. Hebreos, como le estaba leyendo ahorita, Hebreos 9, 11, 14. Señales vivas, obras vivas. Apliquen eso. No credos muertos. Yo llevaría a mi hijo a la iglesia y veré que se una a la iglesia. Y habla de aquí de un joven, dice, él dice, un buen joven cristiano, un buen amigo, verdadero compañero, un individuo sincero, él vino aquí, fue bautizado. Pero mire lo que dice su mamá. Su madre dijo, desearía yo que hubieras ido a una iglesia más grande, si quisieras ser bautizado. ¿Ven? Él simplemente no quería viejo credo, muertos y cosas de esas. Ahora dice, nosotros no servimos credos muertos, ni a dioses muertos. Nosotros servimos a un Dios vivo, cuya sangre fue derramada allá. Y la señal ha sido aplicada a nosotros, para que también vivamos. Amén. No sirvan a credos muertos. Ellos hasta niegan tales cosas como la señal, que es el Espíritu Santo. Ellos dicen, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué unirse a algo así? Ven, no hagan eso. Ahora, aquí dice el hermano Branham en que me llamó más la atención, en esta página 50, dice, apliquen la señal, que es el Espíritu Santo, cuando usted recibe el Espíritu Santo. Luego dice, sirvan al Dios vivo, al Dios viviente, para obras vivas, señales vivas, señales que sanan a los enfermos, resucitan a los muertos, predicen cosas, hablan en lengua, interpretan y cada vez perfectamente correcto, profetizan y dicen que esto y aquello sucederá, mostrando señales arriba
en el cielo y en la tierra, señales y maravillas, hablando exactamente lo que la Biblia dice que acontecerá. Sirvan al Dios vivo, apliquen la señal. Entonces tenemos que servir a un Dios vivo. Lo vamos a ir para un credo todo muerto. Un credo que lo que hacen es, mire, si usted se mete allí en un cuarto para recibir el Espíritu Santo y diga gloria a Dios, aleluya, y hasta que hable lengua, y cuando hable lengua ya recibió el Espíritu Santo. No, mano. Yo creo que el plan, como decíamos hace un momento, yo creo que para que usted verdaderamente sea un miembro de esa iglesia verdadera, de esa iglesia viva, yo creo que usted tiene que ser bautizado en el cuerpo místico de Jesucristo, por el bautismo del Espíritu Santo, porque ahí es donde usted tiene que aplicar la señal, dice el hermano Abraham. Y yo creo que una de las cosas más tremendas que vemos, y siempre nos chocamos aquí en el mensaje con estas escrituras, con estas palabras que habló el profeta hace tantos años atrás, y siempre estamos viendo que él siempre hace énfasis de esto, de esas señales vivas, que sanen a los enfermos, resuciten los muertos, predicen cosas, hablan en lengua, interpretan, pero la gente le tiene miedo a esto. Yo no sé por qué le tendrá miedo a esto, pero yo creo que es el enemigo que los tiene allí tomados, es el enemigo que está haciéndole estragos en la mente, poniéndole esa cosa para que eso fue atrás, que eso fue para el pasado. Entonces, ¿para qué tenemos estos mensajes? Yo creo que el hermano Abraham habló de un cuadro que estaba pintado con un fuego, que usted no se puede pintar, no se puede poner, vamos a poner que tenga frío y se va a poner a ese fuego aquí pintado. Eso no le va a hacer ningún bien porque está pintado ahí y no le va a dar lo que usted quiere, que es el calorcito para quitarse de ese frío. Pero yo creo que nosotros tampoco tenemos que estar, como dice, estamos puro mirando el mensaje como un fuego pintado allí. No, yo creo que esto tiene que hacerse verdad en nuestras vidas. Esta palabra tiene que encarnarse en nuestras vidas. Si el Señor nos dijo que esto es para nosotros, ¿por qué tenemos que rechazarlo? Yo creo que no podemos estar rechazando estas cosas tan tremendas, porque, mire, eso fue lo que Dios nos dio. Es como cuando Dios nos pone ese anillo. Dios nos está dando regalos. Me dio un anillo, me dio un reloj, me dio una cadenita, me dio una carterita, me dio una tarjetica. Vamos a rechazar. Esos son los regalos de Dios. Para esta última edad tiene que estar moviéndose todo eso, porque la iglesia necesita ser limpiada. La iglesia necesita, mire, desde el pastor hasta el cuarto del conserje, como dice el hermano Abraham, tiene que haber una matanza completa. Y Dios ha venido, mire, para limpiar la iglesia. El mal tiene que entrar por todas esas puertas de la iglesia, mire, para sacar todo pecado de esa iglesia. Porque Él quiere una iglesia, como dijo y la predestinó, sin mancha y sin arruga. Él quiere una iglesia limpia, una iglesia que sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces vemos que es algo tremendo. Y dice aquí el hermano Abraham, la señal para el creyente hoy es el Espíritu Santo. No es una sangre o una química, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Esta es la señal que Dios requiere de la iglesia hoy. O sea que la iglesia del Dios vivo, esa iglesia que va a ser sin mancha, sin arruga, esa iglesia tiene que ser, mire, bautizada con el Espíritu Santo. Que cada individuo pueda tener una experiencia como la tuvo Pedro, como la tuvo Juan, como la tuvo Jacob, como la tuvieron todos los apóstoles, como la tuvo también María, la madre de Jesucristo. Y vemos que, mire, es algo tremendo. Esta es la señal que Dios requiere de la iglesia hoy. Dios tiene que ver esa señal. Si no la ve, usted no es la iglesia del Dios viviente. Tiene que ver en cada uno de nosotros. Y si no tenemos esa señal, estamos muertos. Estamos sirviendo a obras muertas. ¿Por qué no servimos al Dios vivo? ¿Por qué no obedecemos al Dios vivo? Estos hombres fueron testigos de lo que pasó ese día. Ahora nos toca a nosotros ser testigos de esta última edad, ser los actores de esta última edad, ser verdaderamente esos hombres y mujeres que Dios quiere
Dios quiere tenerlos aquí para decirle al mundo que aquí está mi verdadera iglesia. Esa iglesia que yo predestiné antes de la fundación del mundo. Eso es la que yo quiero tener. Es una iglesia sin mancha y sin arruga, haciendo señales y maravillas, señales vivas, como dice el hermano Abraham aquí. Donde se muevan esos dones espirituales, de discernimiento del espíritu, donde se haga esos dones de sanidad, dones de los que sanan, dones de sabiduría, porque necesitamos sabiduría de arriba, de lo alto, para poder dirigirnos, para poder dar pasos correctos. Necesitamos, mire, se necesitan los que profetizan, porque ahí en el libro de los Hechos habían profetas, profetizas, habían, mire, hombres que hablaban en lenguas, hombres que interpretaban, hombres que, mire, discernían los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, nosotros no podemos quedar atrás. Yo creo que nosotros tenemos que ser igual a esa iglesia primitiva. Y yo creo que vamos a hacer unas obras grandes si verdaderamente todos nos unimos y reunimos los requisitos delante de Dios y nos perdonemos unos a otros. Porque eso es lo que necesitamos. Perdón los unos de los otros y corregir tantas cosas. Y mire, habrá una iglesia que unida, una iglesia viva y verdadera, una iglesia que verdaderamente esté llena del Espíritu Santo y que puedan ver como vieron allá en el día de Pentecostés. Que a pesar de todo ellos se burlaron y decían que estaban borrachos y que estaban llenos de mosto, pero cuando verdaderamente Dios habló por la boca de Pedro, aquellos hombres se concurrieron de corazón. ¿Y qué dijeron? ¿Qué haremos? Y ahí Dios le dio la receta a través del apóstol Pedro. Vemos que hay muchas cosas que podemos hablar de esta iglesia verdadera. Yo creo que va a ser un tema muy interesante porque seguiremos escudriñando y buscando, y creo que en otra oportunidad también seguiremos hablando de esta iglesia verdadera, porque necesitamos ver, necesitamos identificarnos si somos esa iglesia viva y verdadera, si no somos una iglesia muerta, porque hay dos clases de iglesia. Ahí está una iglesia natural y una iglesia espiritual, y vemos que la iglesia natural, ¿en qué se está moviendo ella? La iglesia natural se está moviendo en el dinero. Ella lo que quiere es más miembros para que sigan entrando finanzas. Pero la iglesia del Dios viviente, esa iglesia viva y verdadera, ella quiere ser como Él, ser el carácter de Jesucristo. Ella quiere ser gobernada por Él. Ella quiere ser una prisionera de Jesucristo. Ella quiere ser, mire, esa iglesia viva y verdadera. Dios quiere que ella sea guiada por Él, no por un hombre. Entonces, porque el hombre le ha metido tantas cosas. El hombre ha inventado tantas cosas. Así con el mensaje de la hora. Han tenido el mensaje de la hora, ¿para qué? Para puro darle golpes a los demás. Golpes a las vidas que están allí tiradas. Gente que fueron como el hijo pródigo, tal vez se descarriaron y gastaron su herencia y hicieron tantas maldades por allá y dicen que ya no tienen oportunidad. Pero no, yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Por eso es que nos dejó esas parábolas del hijo pródigo, para que no estemos jugando a nadie, sino más bien tendámoslo en la mano. Volvamos y le pongamos el anillo, que es la jarra del Espíritu. Entonces, vemos que muchas cosas podemos hablar, muchas cosas podemos decir, y de esa iglesia viva y verdadera. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar un poco, esa iglesia viva y verdadera, verdaderamente tiene que tener el amor de Dios en su corazón. Cada uno de esa iglesia tiene que tener amor, amor. Como dijo el Señor, que los amemos los unos a los otros. Él quiere que seamos una unidad perfecta. Mire, el diablo, eso es lo que no quiere el diablo, que lleguemos todos a esa unidad. Las iglesias que están por allá, están por aquí, están por los otros lados. Eso es lo que quiere Dios, llegar a ser un ejército invencible, como dice el profeta. Si esa iglesia, mire, se uniera conforme a lo que está escrito, si se perdonaran, si se amaran el uno al otro, si arreglaran las diferencias que tienen. Mire, el diablo va a tener que huir, ¿sabe? Va a tener que salir corriendo
va a tener que pasarle como en el tiempo aquel cuando el Señor le dijo a los discípulos que él veía al diablo como un rayo que caía del cielo. ¿Ah? Él va a andar bravo como el día cuando Jesucristo anduvo en la tierra echando fuera demonios. Esta iglesia vive verdadera tiene que ser, mire, conocida por esos demonios, porque esos demonios, así como conocieron a Jesucristo, tienen que conocer a esa iglesia viva y verdadera y retroceder, porque el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pedro, esos hombres, cuando los demonios lo vieron, ellos tuvieron que retroceder. ¿Ah? Ellos no se pudieron allí a darle batida, a debatir con ellos. No, ellos le dieron duro con la palabra y los reprendieron en el nombre de Jesucristo. Y esa gente, mire, esos demonios tuvieron que huir, ¿sabe? Pero tiene que ser una unidad perfecta. Una unidad donde verdaderamente el Espíritu de Dios esté en nosotros. Porque hay muchas cosas, miren, que el enemigo ha levantado para que la iglesia no se una. ¿Ah? Tal vez les ha quitado, como dice allí, el amor, la misericordia. ¿Será que ya no hay en la iglesia? Porque Dios de la gloria dice que nosotros somos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nosotros no queremos ser misericordiosos con los demás. Nosotros nada más queremos acusarlos, así como el diablo acusa a los hermanos. Nosotros más bien tenemos que defender a esos combatientes que están allí, esos soldados de Jesucristo, a esos soldados que tal vez han caído en la batalla, pero con su fuerza Dios los ha levantado. Yo creo que nosotros tenemos que defenderlos a ellos de rodillas y estar siempre a la par con ellos, mantenernos firmes con ellos, manteniéndolos, mire, amándonos el uno al otro y perdonándonos el uno al otro, porque verdaderamente es un tiempo donde esta iglesia tiene que demostrar lo que ella es. Vemos aquí que el hermano habla aquí un poquito también de esto, lo que es esta iglesia vive verdadera. Él dice, hablando de Dios aquí, dice, si Dios está en la iglesia bautista, ¿por qué el pastor todavía fuma cigarro? Muchos de ellos, dice, bueno, si él lo dijo porque en ese tiempo verdaderamente estaba sucediendo eso. Y dice, si Dios está con la iglesia metodista, ¿por qué es que todas sus mujeres todavía andan con cabello corto? ¿Por qué todavía niegan el poder de Dios para sanar a los enfermos, para levantar a los muertos, para, mire otra vez aquí, mire, para hablar en lengua, para interpretar las lenguas y los dones de profecía? ¿Por qué siguen negando estas cosas si el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios? Si el Dios del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, todavía es Él, Dios que el Espíritu Santo todavía es el Dios que los pentecostales dicen que es, ¿por qué no derriban ellos mismos sus paredes de divisiones? Se lo voy a leer otra vez porque pausaditamente dice aquí. Si Dios está con la iglesia metodista, ¿por qué es que todas sus mujeres todavía andan con cabello corto? Si Dios está con la iglesia bautista, ¿por qué el pastor todavía fuma cigarrillo? Y muchos de ellos. ¿Por qué todavía niegan el poder de Dios para sanar a los enfermos? Y para levantar a los muertos, y para hablar en lengua, y para interpretar las lenguas, y los dones de profecía. ¿Por qué siguen negando estas cosas? Si el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios, si el Dios del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, todavía es el Dios que los pentecostales dicen que es, ¿por qué no derriban ellos mismos sus paredes de divisiones y la contienda el uno con el otro y llegan a ser cristianos renacidos? ¿Correcto? Pero no, ni se hablan el uno al otro. ¿Ven? El sacrificio no ha sido consumado. Pasan por algunas sensaciones,
pero eso lo han hecho a través de todas las edades. Aún bajo ídolos reciben sensaciones. Pero el Dios de la Biblia, el cual es el mismo de ayer, hoy, por siempre, Él hace ceniza de todo lo que el mundo y toda la indiferencia y nos convierte en nuevas criaturas. En Cristo Jesús. Dijo, estas testifican y dicen que yo soy. Imagínense, es tan tremendo que dice aquí que el mismo Espíritu Santo, el mismo que los pentecostales dicen que es, podemos decir, el mismo Espíritu Santo que dice Benecer, el mismo Espíritu Santo que dice la pequeña Belén, el mismo Espíritu Santo que dice restauración, el mismo Espíritu Santo que dice la católica, lo que dicen todos estos, dice, ¿por qué no derriban ellos mismos sus paredes de divisiones y la contienda el uno con el otro y lleguen a ser cristianos renacidos? O sea que mientras que estemos así, creo que no somos cristianos renacidos, porque si tuviéramos el Espíritu Santo, yo creo que haríamos lo que el Señor nos está dando. Haríamos lo que hicieron estos hombres allá en el día de Pentecostés, porque estos hombres se encerraron 10 días allá en el día de Pentecostés, y ellos hasta que no arreglaron toda su indiferencia y todas esas cosas, ellos no recibieron el poder de lo alto. Yo creo que es hora que verdaderamente derribemos todas esas cosas, todas esas paredes de divisiones, el uno y el otro que no se hablan, y todas estas cosas. Yo creo que es hora, porque Dios quiere demostrar su poder al mundo. Él quiere que el mundo sepa que hay hijos y hijas de Dios aquí en esta tierra. Y yo creo que va a ser una manifestación tan tremenda, y yo lo invito a usted para que arregle sus cosas y pueda ser participante de estas grandes bendiciones que vienen para este mundo. Porque cuando esta novia esté obrando, va a obrar como en el día de Pentecostés. Van a ser, mire, muertos resucitados, muchas personas van a ser sanadas cuando sean dirigidas por el Espíritu Santo. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer, es derribar todas estas cosas y amarnos el uno al otro, y veamos que el fuego de Dios verdaderamente avive a cada corazón, y que seamos una sola iglesia, esa iglesia viva y verdadera que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así que le damos gracias al Señor pues una vez más por haber estado con ustedes en esta tarde. Que el Señor me los bendiga, que me los siga ayudando, y que estas palabras, bueno, usted medítelas allí y vea si lo que dijo ayer el hermano Braja es la verdad o no es la verdad. Yo creo que usted tiene que compararlo con la Biblia. Todo lo que el hermano Braja predicó, él lo llevó aquí a la Escritura. Así que en esta hora le damos gracias al Señor pues por las palabras que ha puesto en mi boca, y que hayan sido de gran bendición para ustedes. Así que el Señor les bendiga, bueno, y los invitamos para otro programa, y siempre se está invitando para cada día de programa, que siempre está predicando la palabra por este medio. Que el Señor los ayude y los siga bendiciendo, y sigan perfeccionándose a través de esta palabra que el Señor ha puesto en la boca de cada uno de estos ministros. Así que el Señor les bendiga, bueno, y seguiremos con este temita más adelante para que profundicemos más estas palabras que Dios nos ha dado en esta hora. Bueno, vamos a orar para que seamos despedidos, y si ha sido de gran bendición para ustedes, bueno, que el Señor los siga bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias una vez más, Padre, agradecido de haber traído estas palabras, Señor, que tú pusiste en nuestra boca, que sean de gran bendición para las vidas que nos escucharon, hermanos y hermanas, amigos, y que tú les sigas bendiciendo, que los sigas animando, que te sigas revelando a ellos y despertándolos y avivándolos, Padre amado, y que esos dones que están allí escondiditos, Padre, que ellos puedan avivar esos dones y puedan, Padre amado, manifestar tus obras en sus corazones. Ayúdales y bendíceles, y que una vez más tú les bendiga y les guardes, Padre, y que si está alguno enfermo, tú lo sanes para la gloria de tu nombre. Así lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga y que pasen muy buenas tardes. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas.
Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.